Vale, hola, somos Lucía, Lucas y Nadia. Y bueno, llevamos un buen rato en Churruca haciendo entrevistas porque las vamos a combinar también con una encuesta para demostrar una hipótesis. Nuestra hipótesis alternativa es la relación que tienen el cannabis y la disociación, de manera que el cannabis intensificaría los episodios disociativos en una persona ya propensa a tenerlos. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? 18 palos. ¿Has estado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Muchas veces. ¿Has disociado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Un montón. De hecho, tuve que dejar, por suerte, de consumirlo porque cada vez que lo probaba otra vez, incluso simplemente oliéndolo de amigos, me volvía a disociar y a despersonalizar y una movida. ¿Has disociado o despersonalizado alguna vez sin ser bajo los efectos de ninguna droga? Sí, de hecho, después de la primera vez que me dio muy fuerte una despersonalización, de hecho, tuve que llamar a mi madre cuando me dio porque pensé que me moría. Pues después, cada vez que sentía un poco de ansiedad o me ponía un poco nervioso, esa sensación me volvía. Incluso podía estar una semana así, pensando que nunca se iba a curar, y una movida muy loca. ¿Y fue después de haber consumido cannabis y después de haberte despersonalizado bajo los efectos del cannabis? ¿O fue antes? O sea, antes aún no me había pasado nunca. Lo que pasa es que siempre desde pequeño, o sea, tuve que ir a terapia muchas veces porque tenía un pensamiento obsesivo y un cuadro obsesivo. Entonces cualquier cosa se magnificaba un montón, y cuando pasó esto, pues el triple más. De hecho, no paraba de darle vueltas, y lejos de la propia despersonalización, rayarme por esos efectos cuando no había tomado nada era lo que más me preocupaba, y por eso tuve que trabajarlo, y bueno, aún estamos en eso. ¿Tenías alguna patología cuando te sucedió todo esto, diagnosticada? Sí, como te dije, un cuadro obsesivo, o sea, un pensamiento intruso obsesivo, de esto que me vienen pensamientos y no puedo soltarlos, y de hecho por eso me afectó más, y ahora por eso cada vez que mínimamente huelo marihuana o siento o recuerdo el momento en el que me pasó, me vuelve todas las sensaciones de repente. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Has estado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Efectivamente. ¿Has disociado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Sí. ¿Has disociado alguna vez sin estar bajo los efectos del cannabis? Sí. Vale. Mientras en esa etapa de tu vida en la que consumiste cannabis, o en esa vez que disociaste consumiendo cannabis, ¿tienes alguna patología diagnosticada? ¿Patología mental diagnosticada? No. ¿Y crees que podrías tener alguna de las siguientes patologías? Entre ellas... Ansiedad, estrés, cosas de ese estilo. Pero ¿crees que podría en esa etapa? Sí. Me diagnosticado hace poco ansiedad. Vale, ¿y en esa etapa tú crees que podrías consumir ansiedad? Sí. Vale, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Has consumido cannabis alguna vez? No. ¿Has disociado alguna vez? Sí. ¿Tenías alguna patología en el momento? O sea, ¿tenías alguna patología en la etapa en la que has disociado? ¿Alguna patología diagnosticada? Sí. Vale. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su edad? Mi edad es de 18 años. ¿Ha estado alguna vez usted bajo los efectos del cannabis? Sí, efectivamente. ¿Ha disociado usted alguna vez bajo los efectos del cannabis? Sí, ¿Ha disociado usted alguna vez no estando bajo los efectos del cannabis? sí. De hecho, antes de consumir cannabis. Antes, muy interesante. ¿Durante esa época sufrías de algún tipo de patología mental? Sí, exactamente. Sufría de depresión en ese momento. Y pues sí, sufría disociación en algún momento. Tuve disociación. Y sí, no consumía ningún tipo de estupefaciente. Ni alcohol, ni cannabis, ni tabaco, ningún tipo de estupefaciente. Vale, muchas gracias. Vale, hola, ¿nos puedes decir tu edad? Tengo 18 años. Vale, ¿alguna vez has consumido cannabis? He consumido. Vale, ¿alguna vez has disociado? Nunca he disociado consumiendo cannabis. ¿Y sin consumir cannabis? Sin consumir tampoco. Vale, ¿crees que puedes tener alguna patología no diagnosticada? ¿O te han diagnosticado alguna patología? A día de hoy no me han diagnosticado nada y tampoco creo que tenga ninguna. Vale, muchas gracias. Hola, buenas noches.
me gustaría hacerte las preguntas. Bien. Primero, ¿qué edad tienes? 17. ¿Has consumido alguna vez cannabis? Sí. ¿Has disociado alguna vez? Sí. ¿Ha sido durante el consumo de cannabis? Sí. Y también sin consumo de drogas. ¿Y antes de consumir habías disociado alguna vez? No. ¿Tienes alguna patología? ¿Puede ser diagnosticada o crees que tienes alguna? No. Muchas gracias. Durante tu época de consumir cannabis, ¿se intensificaron los episodios o se dieron con mayor frecuencia? No, en ningún momento. De hecho, después de que yo pasara la depresión en sí, como que se fueron apagando, ¿sabes? Es decir, yo dejé de disociar, dejé de tener como que esos viajes, ¿sabes? Dentro de mí mismo, y pues cada vez va menos. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Has estado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Sí. ¿Has disociado alguna vez bajo los efectos del cannabis? Sí. ¿Has disociado alguna vez sin estar bajo los efectos del cannabis? Sí. ¿Tienes alguna patología diagnosticada mientras disociabas? Bueno, o en esa etapa. ¿Cómo? ¿Alguna patología diagnosticada en esa etapa de, sabes, en la que has disociado? Sí. Vale. ¿Has disociado por primera vez cuando, o sea, con el cannabis o ya habías disociado antes? Ya había disociado antes. Vale. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su edad? 17 años. ¿Ha consumido alguna vez cannabis? Sí, en repetidas ocasiones. ¿Alguna vez ha sufrido usted de episodios disociativos? He sufrido episodios disociativos en sentido que vi la realidad desde otro plano y sentía repetidamente, sobre todo después del consumo, día después, semana después, incluso meses después, que vivía otra realidad y que todo lo que vivía era una simulación, por así decirlo. Muy interesante. Entonces, los episodios solo se dieron a partir del consumo. Sí, yo antes del consumo era, bueno, totalmente normal, ahora evidentemente también lo soy, pero en los tramos de consumo y unos meses después, incluso un año después, sentía que toda realidad, las personas que conocía, me sentía observado, como si yo viese la realidad con una pantalla entre medias que no dejaba ver cómo realmente eran las cosas. Muy bien, muchas gracias. Y a partir del consumo, ¿se dieron los episodios sin consumir? Sí, meses después, por ejemplo, estaba consumiendo alrededor de 3 veces a la semana, 3 días a la semana, y así, por ejemplo, repetidamente 2, 3 meses, 4 meses, y después, sin hacerlo, durante continuamente unos meses, sentía que seguía el efecto y que a veces en momentos, por ejemplo, ves el plato de comida y sientes, ostras, no estoy viendo la misma realidad que mi padre que está al lado mía, o síntomas del estilo, que no estaba viviendo en la misma sociedad en la que la gente me veía. Entiendo. Durante las veces que te ocurrió eso, ¿tenías alguna patología diagnosticada? No, diagnosticada ninguna. Simplemente por mí mismo sentía que a lo mejor estaba viviendo un episodio a lo mejor de ansiedad o un poco más de estrés, pero no diagnosticada porque nunca planteé ir a un especialista. Vale, muchas gracias. Eso es todo. Nuestro grupo muestral va de la edad de 16 a 26, tomando como referencia nuestra variable independiente, que es el consumo de cannabis, de la que dependerá nuestra segunda variable, la dependiente, la disociación. Y vamos a tener en cuenta también una variable oculta, patologías mentales previas o posibles, pero por un problema de la encuesta no hemos podido. Como ya hemos dicho, defendemos que hay una relación entre el consumo de cannabis y sufrir episodios disociativos, de manera que el consumo de este potenciaría la frecuencia de los episodios disociativos, de ya haberlos sufrido antes, o potenciaría las posibilidades de sufrirlos, si no los ha sufrido antes. De todas formas, mantenemos que las personas que solo disociaron bajo los efectos de esta droga son personas predispuestas a disociar, es decir, personas con patologías previas o sometidas a altas situaciones de estrés o ansiedad, entre otros. Hemos llevado a cabo nuestra investigación mediante una encuesta de 105 votantes y como ejemplificación de los resultados lo acompañan entrevistas en la calle, las cuales hemos tomado como testimonio. De 105 participantes, un total de 56 personas consumió alguna vez cannabis
y por tanto 49 nunca han probado la droga. El 33% de la gente que no consume ha disociado alguna vez, frente al 79% de la gente que consume cannabis que sí ha disociado alguna vez, ya sea durante los efectos de la droga o sin estar bajo los efectos de esta. Esto podría reforzar nuestra hipótesis, pues el porcentaje de personas que disociaron es mucho mayor entre la gente que consume o consumió cannabis. Al 41% de la gente que disoció durante los efectos de la droga y también en su vida diaria se le produjeron los episodios disociativos después del primero, que fue dado durante los efectos del cannabis. Esto podría demostrar que el consumo de la droga pudo ser un impulso ante una persona ya predispuesta. El otro 59% ya disociaba antes de sufrir un episodio durante los efectos, pero al 62% de estos últimos le aumentaron en frecuencia o intensidad. El 25% de la gente que consume solo ha disociado mientras consumía, lo cual nos muestra un porcentaje de personas sin antecedente alguno que por los motivos anteriores defendemos que era gente ya propensa a padecerlo, y el cannabis lo intensificó. Pero esta gente no está, quizás todavía, en el punto de sufrir sin este posible aliciente, es decir, el cannabis. Es por todo lo anterior que nuestra hipótesis se reafirma.